decíamos era que, pues, independientemente de que el diagnóstico se llama colecistitis crónica litiásica, pues depende en dónde se encuentre la piedra, es cómo se va a manifestar la sintomatología y cómo le vamos a llamar a la enfermedad. Estábamos viendo eso, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver, pues, aquí dice compartir, claro. Ok, dice así, entonces, miren, yo les dije que la vía biliar está compuesta por dos conductos que son el hepático derecho y el hepático izquierdo. Cuando se unen, forman el hepático común. La vesícula tiene un conductito que se llama cístico. Cuando este cístico se une al conducto hepático común, cambia de nombre y se llama conducto colédoco. Bueno, entonces, si la piedra está en la vesícula, podemos tener dos escenarios. Uno, que el paciente esté asintomático, o dos, que tenga el clásico cólico después de que come algún colecistoquinético. Por colecistoquinético entendemos todos aquellos alimentos que estimulan la función de la vesícula. Por ejemplo, las grasas, los lácteos, todos aquellos alimentos que contengan colesterol, como la yema del huevo, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes que un alimento que te puede causar mucho dolor es un alimento frito, por ejemplo, las papas fritas. ¿Qué otro alimento les parece? ¿Han probado los licuados que les ponen un huevo? Eso ya es una bomba. ¿Han probado el rompope, que es una bebida que se utiliza para comerla con gelatinas o como postre? Pues el rompope tiene huevo, tiene leche, tiene alcohol. Ahora bien, si los litos están en el cuello de la vesícula, acuérdense que tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y un conducto cístico. Si se atora ahí la piedra, pues le vamos a llamar colecistitis crónica litiásica agudizada o colecistitis crónica si es que se controla. Ahí vamos, miren. Primer escenario, me regreso. Primer escenario que tenemos acá, el asintomático. Ese paciente es el que ya sabe que tiene piedras o que a lo mejor no sabía que tenía piedras, pero en algún estudio de ultrasonido que se hizo por alguna otra razón. Recuerden que actualmente las personas se pueden hacer ultrasonidos de manera sencilla. ¿Por qué? Porque si tú pones en tu caso un letrero que diga doctora Arlet Melissa Figueroa ultrasonido, te van a empezar a llover los ultrasonidos de cualquier tipo, desde la persona que quiere saber si está embarazada, la persona que le duele el abdomen porque tiene una colitis, y en una de esas le encuentras piedras. Y puede ser que esa persona haya tenido piedras durante muchos años, pero nunca ha tenido síntomas. Ese es el primer escenario. Las piedras en la vesícula que no dan dolor. El segundo escenario es aquel cólico biliar que te da después de comer. Pero en ese caso, perdón que me regrese, el paciente muchas veces ya sabe que tiene piedras, pero por alguna razón no se ha querido operar. ¿Ustedes conocen gente que tenga piedras y no se haya querido operar? ¿O por qué creen que las personas que tienen piedras no se deciden a operarse? ¿Puede ser ¿No? por el tamaño? ¿De qué? ¿De las piedras? Porque dejan de comer. Ajá, sí, porque ¿no? tengo entendido que, consumiendo medicamento ya pueden salir, dependiendo de qué tan grandes estén. Esa es una. Muy bien, gracias. Guadalupe, ¿ibas a opinar? Ah, sí, porque algunas personas dicen que es como más cuidar su alimentación y todo, ¿no? Ok. Pero vamos, en ambos casos las personas no se quieren operar, pero ¿por qué no se quieren operar? La recuperación. Porque la gente que dice, no me quiero operar, puede tomar medicamentos para, en teoría, deshacer las piedras. Uno de esos medicamentos es el ácido ursodesoxicólico, pero no deshace las piedras. Este medicamento lo que hace es que cuando tú tienes lodo biliar o cuando tienes algunos litos que están en proceso de formación, pueden retrasar el proceso de formación o incluso pueden llegar a reblandecerlos, pero no los deshacen. Y la otra, pues, sí se puede cuidar la alimentación y puede ser que no tengas cólico nunca, pero el problema es
¿por qué no se quieren operar? En primera, porque les da miedo. O sea, mucha gente, mejor dicho, todos tenemos miedo a someternos a un riesgo como una cirugía. La segunda puede ser por motivos, por ejemplo, económicos, pero tenemos los hospitales públicos que no cobran nada. Y tercero, porque pues muchas veces las personas toman decisiones basadas en lo que otras personas les comentan y te pueden decir, ¿sabes qué? Es que a mi primo, a mi hermano, a mi comadre le fue mal en la cirugía y yo no quiero que me pase. Entonces, este tipo de personas que no se quieren operar, cuando tienen un cólico biliar después de comer grasa, huevo, leche, aguacate, chocolate, lo que hacen es automedicarse y lo que se automedican son medicamentos que ya todos conocemos como antiespasmódicos, ¿no? Por ejemplo, butilosina, combinada con algún analgésico. Uno de los más comunes, ¿cuál creen que sea? ¿Cómo se llama el medicamento más popular para los cólicos, el antiespasmódico más popular? Lo anuncian en la tele. La buscapina, ¿no? O buscapina compuesta. Entonces ya combina metamizol con butilosina y con eso la gente controla su cólico. Pero ojo, los de este grupo, los del cólico vesicular postprandial, van a evolucionar al siguiente grupo. El siguiente grupo es cuando la piedra ya está en el cuello o está obstruyendo la salida del conducto cístico. Cuando esto llega a pasar, acuérdense que aquí en el dibujito se ve, está una piedrita tapando la salida de la vesícula. Si tu vesícula está llena de bilis, acuérdense que la vesícula tiene moco o produce moco. Entonces, si está llena de bilis, acuérdense que le caben como 35 mililitros. Si empieza a producir moco, ese moco tampoco puede salir. Y la vesícula se empieza a llenar. Este moco le va a dar a la bilis una característica que se va a volver no transparente, pero se va a volver más clara, menos amarilla. Y a eso le llamamos hidrocolecisto. Pero si este hidrocolecisto, por efecto de las bacterias que viven dentro de la vesícula, una de ellas es la salmonela, otra es la E. coli, infectan esta bilis y se vuelve pus, se le va a llamar piocolecisto. ¿Y cómo es un hidrocolecisto? Miren, esto es un hidrocolecisto. Y ustedes me dirán, oiga, doctor, pero ¿cómo puedo saber yo si hay un hidrocolecisto si no puedo ver la vesícula, así como en estas imágenes de la fotografía? Bueno, clínicamente tú tienes un hidrocolecisto cuando tú le pones el ultrasonido a tu paciente y observas que la vesícula está distendida, tu paciente tiene dolor y ojo con esto, en tu biometría hemática hay leucocitosis. Eso es un dato de que tú tienes un hidrocolecisto. De hecho, las imágenes de ultrasonido, te van a reportar que está la vesícula distendida más allá de lo normal y eso se llama hidrocolecisto. Y si tú operas y sacas una vesícula que se ve así brillosa, llena de bilis, y la puncionas y aspiras y sacas un líquido claro, transparente, eso confirma que es un hidrocolecisto. Entonces, ¿cómo podemos saber clínicamente cuando este hidrocolecisto ya se volvió pus? Ya se llama piocolecisto. Pues acuérdense que todo proceso infeccioso que cursa con pus o con absceso va a presentar fiebre. Entonces, es el mismo cuadro clínico, dolor, hipersensibilidad, ultrasonido positivo, pero les va a reportar fiebre. Incluso en el estudio de ultrasonido van a reportarles, ustedes pueden ver la imagen que está aquí en su pantalla en la esquina superior derecha, se ve el ultrasonido, se ve la vesícula y dentro de la vesícula se observan unas imágenes borrosas. Los imagenólogos o los ultrasonografistas a eso le llaman imágenes en cola de cometa, es decir, que hay detritus flotando dentro de esa bilis, es decir, ya hay pus. Entonces, si corroboramos esto con fiebre, leucocitosis, imágenes de ultrasonido, entendemos que ese paciente ya tiene un piocolecisto. Y cuando lo operemos lo vamos a ver así como en las imágenes, una vesícula que ya está desculida. Algo que es bien importante cuando nosotros operamos es que tenemos que corroborar que lo que nos dijo el ultrasonido sea real. Yo les dije que la pared de la vesícula biliar debe medir máximo 3 milímetros en condiciones normales. Es decir, si le hago un ultrasonido a cualquiera de ustedes que está sano, para empezar le hago el ultrasonido en ayuno, que es cuando la vesícula está llena. Si yo mido la pared de su vesícula, me va a reportar 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 3, y es normal.
Si ya nos reporta 4 milímetros, 5, 6, ese dato ya es edema de la pared. Hay paredes de vesículas que te la reportan en 11 milímetros, es decir, ya tienen un proceso inflamatorio bastante severo. Entonces, por eso es bien importante el ultra. El siguiente escenario, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente dice, tengo un hidrocolecisto y tengo un piocolecisto y no me quiero operar? ¿Se puede controlar? Fíjense que sí. Los pacientes muchas veces tú les dices o les propones que tienen que someterse a una cirugía y dicen, ¿sabe qué? No me quiero operar porque pues, no tengo dinero, me da miedo y quiero controlarme. ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Pues piden que se les ponga analgésico y antibióticos para controlar el foco infeccioso. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes? La vesícula, si la vesícula constantemente se está inflamando y la estás controlando con analgésicos, con antibióticos, se va a poner gruesa y dura. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que por fuera la vesícula tiene una serosa. Yo les dije, la vesícula, al igual que el intestino, tiene 4 capas. De adentro hacia afuera, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Y todas las serosas que tenemos, todas producen líquido, sobre todo en procesos inflamatorios. Ustedes saben que tenemos una serosa en el tórax que se llama pleura. Y como tenemos una infección como una neumonía, producimos un líquido y eso se llama derrame paraneumónico. Si en otro lugar donde tenemos serosa es, por ejemplo, en el testículo, los hombres. Ese testículo produce líquido. Y si esa persona sufre una orquiepididimitis, que es un proceso infeccioso, recibe un traumatismo, ¿qué pasa? Empieza a producir líquido y eso le llamamos hidrocele. Si tenemos una pericarditis, la serosa del pericardio produce líquido y se llama derrame pericárdico. Entonces, en la vesícula que se está inflamando constantemente, se empieza a producir líquido de reacción inflamatoria. Y ese líquido contiene proteínas que a la larga van a formar fibrosis. Y eso es lo que vamos a tener en este primer escenario, ¿no? Entonces podemos llegar a tener una vesícula en porcelana porque se pone gruesa la pared y eso hace que tengamos una vesícula dura, firme, que no sea muy fácil de disecar o que no sea fácil de manipular. Otra complicación que tenemos es esto que se llama síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi sucede cuando tenemos una piedra lo suficientemente grande y la vesícula, que normalmente está pegada al intestino o a la vía biliar, se comprime y forma una fístula entre la vesícula y el intestino o la vesícula y el conducto colédoco. Y eso es grave porque la situación del paciente pues ya no requiere únicamente una cirugía para quitar la vesícula, tiene que ser una cirugía para reparar la fístula. Y finalmente podemos tener algo que se llama hilo biliar. El hilo biliar se presenta cuando las piedras de la vesícula, que está comunicada con el intestino por un Mirizzi, pasan adentro del intestino y se expulsan. Y lo peligroso es que estas piedras pueden llegar a atorarse y provocar una obstrucción intestinal. Entonces, como pueden darse cuenta, un paciente que no se opera, que no se atiende, que no se trata, puede tener complicaciones como las que están en el cuadrito de acá abajo, en este escenario. Entonces, desafortunadamente, el miedo a la cirugía, el miedo a las complicaciones, hacen que el paciente no se atienda y por lo tanto vaya a tener complicaciones más graves, ¿no? Y miren, esta es una vesícula en porcelana. Incluso ustedes pueden ver en esta imagen de tomografía, aquí donde está mi cursor, se puede ver cómo incluso las paredes pueden ser visibles. Y si ustedes toman la fotografía de la vesícula, es una vesícula que está completamente llena de piedras, paredes gruesas, calcificadas, y eso es algo grave. Entonces, si en un ultrasonido o en un estudio de imagen le reportan esta condición, pues avisen a su paciente que su cirugía va a ser complicada. Esto es lo que yo les decía como el síndrome de Mirizzi. Las piedras comprimen la vía biliar y pueden formar una fístula, y así se llama. Muchas veces las personas que hacen el ultrasonido pueden observar la vesícula pegada al conducto y te lo reportan como Mirizzi. Lo operas y resulta que probablemente no era un Mirizzi porque no había una fístula, pero la cercanía de la vesícula con los conductos biliares da una imagen que sugiere un Mirizzi. Entonces, si en tu ultrasonido te reportan Mirizzi, aguas porque pues tu cirugía también va a ser un poquito difícil. Hay varios grados de Mirizzi, miren, incluso yo les decía que
En el grado 1 nada más está comprimiendo, pero en el grado 2 al 3 ya la piedra invade la viabilidad. Y en el grado 4 es cuando la piedra se pega tanto a la pared del duodeno que puede llegar a pasar y formar algo que se llama hilio biliar, ¿no? Esta es una escala para ver el MIRITIP, la tienen en su PDF. Y esto es lo que yo les decía, si tu piedra sale de la vesícula porque está comunicada con el intestino, pues puede llegar al intestino, y qué padre, ¿no? Pero no, porque esa piedra se atora. Y ahí tenemos en las imágenes un hilio biliar, así se le llama. Entonces, una persona que tiene un hilio biliar, pues tiene el antecedente de piedras en la vesícula, tiene el antecedente de cólicos de manera recurrente, que no han sido tratados de manera correcta, y sobre todo llega por obstrucción intestinal. Pero fíjense que así como pasan piedras de la vesícula al intestino, puede ser que el aire que está en el tracto digestivo suba, y uno de los signos que vamos a tener es la presencia de aire en la vía biliar, y a eso le llamamos aerobilia. Esa es la fístula. Miren, incluso aquí podemos ver que la fístula no va al intestino delgado, va al colon. ¿Cómo sabemos que esta imagen que tengo acá es el colon? Pues acuérdense que el colon tiene 3 tenias. Entonces cada una de las tenias tensa el colon y da esta imagen que es como un triangulito, ¿no? Aquí podemos ver cómo la piedra está abocada, que está a punto de pasar, y eso pues ya es una complicación seria, porque ya no solamente tienes que quitar la vesícula, cerrar la fístula, sino puedes reparar el intestino. Y finalmente llegamos a este último escenario, cuando la piedra, que es pequeña, pasa al colédoco. Mucha gente dirá, oiga, pues eso ya es bueno, porque si la vesícula expulsa las piedras, pues se resuelve el problema. Pero fíjense que no, porque las piedras normalmente van a quedarse atoradas en el conducto colédoco. Entonces, ¿qué pasa si la bilis que todos los días drenamos no puede salir? ¿Qué pasa? ¿Cuánto producimos de bilis al día? Decíamos la vez pasada que más o menos 1 litro. ¿Qué pasa si esta bilis que tenemos no puede pasar al duodeno? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si no podemos drenar la bilis? Estergama. ¿No? Pues se estanca, ¿no? Y a eso le llamamos colestasis, es decir, un estancamiento de la bilis. ¿Y cómo te das cuenta? Porque pues te pones histérico, la bilis no sale hacia el intestino y por lo tanto las evacuaciones no se pintan del color normal. ¿Y cómo se llama cuando las evacuaciones son pálidas o blancas? Acolia. Hay acolia. Entonces sucede también que la bilis pasa al torrente circulatorio y aparte de que te pones amarillo, te empiezas a eliminar por el riñón y tu orina se pone oscura como si fuera Coca-Cola. Y a eso le llamamos coluria. Entonces tu paciente va a tener ictericia, coluria, acolia. Y a eso le llamamos colestasis. Si tú le tomas a tu paciente, porque todas las personas cuando se ponen amarillas, lo primero que piensan es en hepatitis. Y eso júrenlo. La gente dice, tengo hepatitis, o mi familiar tiene hepatitis porque se puso amarillo. Y ojo, porque si tienes antecedentes de piedras en la vesícula, lo más seguro es que estés haciendo una colestasis. Tú le tomas bilirrubinas a tu paciente y el valor normal de la bilirrubina total es de 1.2. Y la divides en 2, entonces la mitad debe ser bilirrubina directa y la otra mitad indirecta. Pero si tú de repente te pones amarillo y te toman una bilirrubina y están en 5, por ejemplo, tienes que buscar cuál está más elevada. Si tu proceso es obstructivo, como en el caso de una coledocolitiasis, la que se eleva es la bilirrubina directa. Entonces, pues, que tengas ictericia, coluria, colia y bilirrubina directa elevada, te habla que tienes un proceso obstructivo. Y si tienes el antecedente de piedras en vesícula, pues puedes sospechar que tienes una coledocolitiasis. El problema se pone más feo, sobre todo cuando esta bilis que está estancada en la vía biliar se infecta. Entonces ya no se llama colestasis, se llama colangitis. Y la colangitis pues te da fiebre, dolor, te da ictericia. Pero si tu piedra se queda acá abajo, no solamente vas a tener colangitis, también obstruyes la salida del conducto pancreático y puedes tener una pancreatitis. Y ahí la cosa pues se pone más fea.
Entonces, miren, la coledocolitiasis es esto. Y la colangitis es esto. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos resolver o sacar una piedra del conducto colédoco es mediante un estudio que se llama CEPRE. La CEPRE es cuando tú llegas con un endoscopio a la segunda porción del duodeno, canulas el ámpula de Vater y lo que vas a hacer es primero drenar la pus, como se ve en esta imagen. Aquí podemos ver cómo está la ámpula de Vater, se llega por endoscopía, se canula y lo que sale es pus. Entonces eso te habla de que tu paciente pues tiene un foco infeccioso. En la imagen de abajo también se ve igual. Entonces la colangitis nos da esto. Chicos, aprendan esto que se llama tríada de Charcot. Hay dolor, fiebre, ictericia. Tríada de Charcot, eso es, ya es un poquito viejo, pero pues es vigente todavía. Pero ¿qué pasa si tu paciente sigue evolucionando mal y aparte de todo presenta hipotensión porque ya empieza a tener datos de choque séptico? Y aparte de eso empieza a tener alteraciones en el sensorio o en el estado mental. Ya no se llama tríada de Charcot, se llama pentada de Reynolds. Pentada porque son 5 datos: dolor, fiebre, ictericia, hipotensión y alteraciones en el estado mental. Entonces, esos son datos inequívocos de que tu paciente va a tener una colangitis. Entonces, chicos, este es el resumen. Vimos el asintomático, el que tiene su cólico y toma analgésicos. Si el paciente hace un hidro o un piocolecisto y si no se opera en este tiempo, pues va a ser estas complicaciones. Pero si la piedra sale, vamos a tener esto. Entonces, por eso es que no siempre podemos emplear el término coledocolitiasis para cualquier piedra en la vesícula, solamente cuando sabemos que tenemos una piedra en el conducto colédoco, nada más. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos hacer nuestro diagnóstico de piedras en la vesícula? Bueno, hay criterios clínicos y el estudio que se considera estándar de oro es el ultrasonido. ¿Por qué estándar de oro? Pues porque es barato, asequible, es decir, que se puede conseguir fácilmente. Incluso no requieres movilizar a tu paciente, puedes llevar un ultrasonido a su casa y hacerlo. No te radias, es barato, dijimos, y no es invasivo. Por eso es que es importante que ustedes sepan interpretarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, datos clínicos. Entonces, en el interrogatorio, ¿qué le vamos a preguntar? Pues que tenga dolor después de comer grasas, sobre todo en el hipocondrio derecho. Yo les dije que este dolor puede empezar en epigastrio, pero se va directamente al hipocondrio derecho y sobre todo si irradia hacia la espalda, al espacio que está entre la escápula o el omóplato, pues, y la columna. Ahí se llama espacio interescápulo-vertebral. Muchas de las veces mejora con vómito o con antiespasmódicos. Y en la exploración física, hacer la maniobra de Murphy y buscar el signo de Murphy. Hay ocasiones en que la vesícula se puede palpar, es una masa palpable, o el signo de Corbusier-Terrier, que es cuando la vesícula se puede ver. Entonces, miren, colecisto kinéticos, desde el queso, el mole, las cosas fritas. Y aquí tenemos una imagen donde podemos ver el espacio interescápulo vertebral donde está mi flecha y pues el vómito que está presente en estos pacientes. Lo segundo, pedir un ultrasonido. Y ojo con esto, porque en la actualidad tenemos o conocemos muchas personas que hacen ultrasonido. Yo les pregunto a ustedes, ¿han tomado o han hecho alguna vez el intento de hacer una ecografía o un ultrasonido ustedes? ¿No? ¿Creen que sea fácil hacer un ultrasonido? Es muy fácil. ¿Qué tan fácil es? Es como cuando tú le das una tablet a un niño de 4 años. Los niños son intuitivos y los ultrasonidos en la actualidad son así. Ustedes, yo les pregunto, cuando empezaron a manejar las computadoras, llevaron clases de computación? ¿Sí? No me digas, Karina, ¿llevaste clases de computación? No, es cierto. O de paquetería. Sí. Acuérdense que paquetería es saber manejar Excel, pero bien, ¿no? Digo, porque Excel lo manejamos todos, pero manejar Excel bien, no todos. Eso se llaman clases de paquetería. Pero cuando yo estaba estudiando la secundaria, había cursos de computación. Entonces tú te inscribías a una academia, a una escuela de computación,
Y las computadoras no son como ahora, que tú le apretabas un botón y aparecía Windows o aparecía el iOS de Mac. No. Tenías que aprender códigos, ¿no? De lenguaje BASIC. Entonces, cuando aparece Windows 93, perdón, por ahí de los años 90, pues la computación ya se vuelve fácil, asequible, porque incluso tú nada más agarrabas tu mouse y le ponías a encender, a apagar. Y la computadora todavía te trataba como si estuvieras mal de la mente, ¿no? Entonces le ponías X y le ponías cerrar. Y te ponía, ¿estás seguro que quieres cerrar? Sí, no, cancelar. No, pues sí estoy seguro. Y aprender a usar Excel, aprender a usar Word, pues es fácil. Aprender a hacer ultrasonido es sencillo. Y de hecho no es tan caro. ¿Cuánto vale un ultrasonido? Hagan este ejercicio, cojan su celular o su computadora y métanse a cualquier página, a Amazon, a Mercado Libre, y busquen cuánto vale un equipo de ultrasonido barato. Háganlo, lo doy un minuto. Pues, ¿Ya alguien? o sea, está el básico que es como un ultrasonido Doppler portátil que está en 2.985 más o menos. Ah, es cierto, ¿en serio? Sí, ahí está. Bueno, es que no aparece, pero es como uno mini, así como para materno fetal. Y ya el básico no. está en Ok. 30. A mí me sale uno en 54,999. Ok. Hay unos que son portátiles y los conectas a tu celular. Son esos más o menos, ¿no? La pregunta es, bueno, sí te escucho, Esther. Esos son los que nada más es como el manguito, El ¿no? transductor. Ajá. Ok. Hay algunos que son de segunda mano, que son como una laptop, valen como 30,000 pesos. La pregunta es cuánto vale el iPhone el mejor, el más grande, el mejor iPhone. 55. Más o menos, entonces realmente no cuesta muy caro. Si tú consideras que tu iPhone pues no te genera ingresos, porque pues realmente, a menos que seas, ¿cómo se le llama ahora? Creador de contenido. A menos que seas creador de contenido y te paguen por vistas, pues a lo mejor. Pero el ultrasonido, ¿cuánto cuesta hacer un ultrasonido de vesícula? ¿Cuánto cobran? Más o menos. Cobran como 800 pesos. Imagínate que haces 5 al día, 4,000 pesos. En un mes ya recuperaste tu inversión. Entonces, obviamente que si las personas que al hacer el ultrasonido no saben, pues se les puede poner el aparatito y puedes decir lo que ves. Entonces, a eso quería yo llegar. Entonces, que en muchos lugares donde hacen ultrasonido, pero no se hace de manera correcta. Acuérdense de una cosa, el ultrasonido es un estudio que es operador dependiente, y esto quiere decir que depende mucho que la persona que hace el ultrasonido, pues sepa qué está viendo. Si la persona nada más repite lo mismo, a lo mejor sí es muy buena haciendo ultrasonidos para embarazos, pero no para vesículas, a lo mejor no va a darte datos fidedignos. Y estos que ven aquí son los datos que nos deben interesar para hacer un diagnóstico correcto de colecistitis litiásica. Y uno de ellos son las dimensiones, y me refiero a las dimensiones de la vesícula. ¿Sale? Las dimensiones te las reportan y tu reporte debe incluir. Si ustedes revisan los reportes, todos empiezan con: estimado doctor, se realizó un ultrasonido con un ultrasonido bolus o 450 con transductor lineal en fase, etc. Eso no importa. Te debe importar cuánto mide la vesícula, cuánto mide lo que está dentro, el contenido, las piedras, cuánto miden. Yo te les voy a decir por qué. Porque las piedras, mientras más chiquitas sean, es más fácil que se salgan de la vesícula. Si tú tienes una piedra que mide 8 milímetros, 10, esa piedra ya no sale de la vesícula, pero se puede atorar, ¿no? Si tu paciente tiene piedras que miden menos de 5 milímetros, esas piedras sí pueden salir de la vesícula y se pueden ir al conducto colédoco. Entonces, ojo, te tienen que reportar si tiene lodo biliar, si adentro de la vesícula hay pólipos, que eso es algo delicado. Te deben de medir las paredes. ¿Cuánto miden las paredes, dijimos, de la vesícula? Normalmente. Las paredes creo que miden como menos de 3 minutos. Exacto. Entonces, si tu pared mide 5 o 6, ya hay edema. ¿Sale?
te deben de reportar cuánto mide la vía biliar, no de longitud. Te deben reportar cuánto mide el conducto colédoco de diámetro. Más o menos debe medir menos de 6 milímetros. Si te reportan conducto colédoco de 8, de 10 milímetros, ese conducto está dilatado. Y es probable que esté tapado por algo. Puede ser por una piedra, una coledocolitiasis. Pero si es un viejito, a lo mejor es un tumor de la cabeza del páncreas. Entonces, ojo, siempre te deben reportar la vía biliar intrahepática y extrahepática. Te deben de reportar el hígado, cómo lo ven. Hay hígados que tienen aspecto cirrótico, ¿no? Hay hígados, te pueden reportar el hígado graso incluso. Entonces, eso te deben reportar. Y te deben reportar si hay líquido libre perivesicular. Yo les acabo de decir hace un momento, cada que tú tienes un cólico y tienes un proceso agudo, hay líquido libre perivesicular. Entonces, todo eso te lo deben reportar. Si no te reportan eso, no sirve, pues. Me ha tocado pacientes que llegan y dicen, fíjese doctor que tengo piedras, y te traen nada más la pura fotografía. Y le digo, ¿y el reporte? No me lo dieron así nada más. Entonces son personas que sí tienen su equipo, sí hacen el ultrasonido, pero no dan un reporte. Entonces no es un servicio de calidad, no es algo que pueda constar como un reporte real. Entonces, muchas de las veces llega el paciente con esas características y tienes que mandarlo a que le repitan el ultrasonido porque pues debes estar seguro de ello. Y esto es lo que podemos ver, miren, en la imagen de la izquierda, ahí podemos ver la forma de la vesícula, muy bien, y en este caso pues se ve limpia, no se ve nada. En la foto de la derecha, ahí se ve, ahí dice incluso vesícula y aquí podemos ver una pequeña piedra, un hito. Y aquí vemos algo que se llama sombra sónica. Acuérdense que el sonido atraviesa los tejidos, pero rebota en cosas sólidas como las piedras. Entonces, por eso podemos ver aquí una sombra sónica. Aquí podemos ver incluso el edema de la pared. Aquí se ve, donde están las flechas, se ve que la pared está gruesa. Incluso se ve una imagen. Esta imagen que ustedes ven de 2 líneas, a esa imagen se le llama imagen de doble riel. Sí, porque es como si fuera un riel de tren. Y eso te habla de que hay edema en esta pared. Y la piedra la vemos acá donde está la flecha roja y vean la enorme sombra sónica que se ve. Entonces, sí es básico y importante que ustedes no solamente lean el reporte, sino que aprendan a ver las imágenes. Yo sé que ustedes van a ir a un internado, estamos en marzo, abril, mayo, junio, 3 meses y medio y se nos van al internado. En cualquier hospital al que vayan van a tener la oportunidad de ver ultrasonidos y tienen que aprender a verlos para que no se los chamaqueen cuando vayan al servicio. Muchas de las veces les van a reportar imagen de la vesícula en gorro frigio. No se asusten, el gorro frigio no es una enfermedad, es una variante anatómica en la cual la vesícula está doblada. Se le llama imagen en gorro frigio. No es grave, es simplemente una variante anatómica. Así se ve. ¿Y por qué se llama en gorro frigio? Porque es un gorro como este, da una imagen parecida a esta, a un gorro que usaban los franceses hace muchos años y es el que podemos ver en las caricaturas de los pitufos. Si se dan cuenta, la imagen que pueden ver ahí en la caricatura y en la escultura es parecida a esta que tenemos acá. Por eso se llama imagen en gorro frigio. No es una enfermedad, la puede tener cualquiera y pues es una variante anatómica, ¿no? Y quiero que analicemos esto, miren, ahí va. No sé si se pueda ver. Ahí está, miren. Aquí no le borré los nombres porque, bueno, si conocen a alguien o al paciente, pues ya me avisan. Este es de 2018. Y aquí yo les dije, siempre te echan un rollo, te dicen, se hizo un ultrasonido con un equipo de última generación, Bolus B10 en tiempo real. Lo que importa es esto: hígado, forma y tamaño normal, bordes regulares. Los conductos, aquí lo pusimos en negritas, ¿no? Intra y extrahepáticos sin datos obstructivos, es decir, no están dilatados. Pero ojo, dicen que no tiene datos obstructivos. Vesícula biliar de forma y situación normal. Aumentada de tamaño a expensas de proceso inflamatorio con paredes delgadas. Yo les pregunto, ¿tendrá un proceso agudo si las paredes están delgadas? Pues no, ok, va. Luego dice acá, rápidamente. Dentro de la misma se aprecian múltiples imágenes con sombra sónica
correspondientes a litos con abundante lodo biliar. La vesícula mide 7 por 3 por 3. ¿Cuánto mide la vesícula normalmente, según lo que estuvimos revisando? Como 5 por 3 por 3, ¿no? Más o menos. Entonces no está muy dilatada. Dice colédoco sin datos suspectivos, 2.9 milímetros, mide menos de 6. Estamos de acuerdo en que está normal. Aquí te miden la vena porta y todo, ¿no? Te ven el estómago también, etc. Te miden el páncreas y al final dice estudio abdominal con datos de colecitis aguda litiásica. Y aquí te lo firma un doctor que es ecografista y bueno, es válido, ¿no? Aquí te va otro estudio. ¿Por qué les puse varios estudios? Porque quiero que vean que no todos lo reportan igual. Se realizó estudio ultrasonográfico con equipo, te dicen, ¿no? No importa. Realmente no interesa saber con qué equipo lo hicieron. A la señora María, de 65 años, diafragma con movimientos respiratorios normales, bueno. Hígado de tamaño normal, forma habitual, bordes regulares, bien delimitados. Parénquima hepático, ningún absceso o tumoración mayor de 5 milímetros. ¿Por qué ponen esto? Porque hay unos equipos de ultrasonido que no pueden ver cosas que midan menos. Entonces, a lo mejor tú después le haces un ultrasonido mejor o una tomografía y dicen, oiga, sí tiene una lesión de 4 milímetros. Aquí te está diciendo que su equipo no ve lesiones menores a 5 milímetros, y eso es honesto. Vesícula biliar piriforme de tamaño normal. Dice, se visualizó una imagen hipericogénica al paso de la onda sónica que proyecta sombra sónica sugestiva del litocálculo. La vesícula mide 6 por 2 por 3. Pared de punto 36, se respeta todavía. Y aquí te dice normal hasta punto 30, no te da la referencia el autor, eso está padre. Colédoco importa normales, sí, pero normales ¿cuánto? Aquí no te miden cuál es la medida. Conclusión ecográfica, hígado normal, colecitis crónica litiásica agudizada. No tiene ningún dato de colecitis litiásica agudizada, no te reportan líquido libre, no te reportan más que una piedra. Sugerencias, requiere manejo quirúrgico. Este es el gran problema, muchachos. Porque una persona que te realiza un ultrasonido, pues sí está obligada a reportarte lo que ve. No te tienen que sugerir qué vas a hacer. Digo, es válida la intención, pero muchos pacientes leen su reporte y dicen, este doctor me está diciendo que necesito operarme. Pues a lo mejor sí requiere, ¿no? Pero de una forma programada y hay que individualizar para ver si el paciente es candidato o no. Entonces, este es un error que comete mucha gente que hace ultrasonido. Otro, miren, rápidamente. Está medio borroso, dice acá. Hígado normal, sin lesiones focales, colédoco supraduodenal, bingo. ¿Cuántas porciones tiene el conducto colédoco? Tiene 4. Supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intramural. Y aquí te dice, el colédoco que está arriba del duodeno mide 11 milímetros. ¿Cómo ven? Desde ahí, ¿qué les sugiere? Les sugiere que su colédoco está dilatado y que puede haber una piedra. Y aquí dice, en su segmento distal se observa un lito de 5 milímetros. Yo les dije, los litos chiquitos son los peligrosos. Y desde este momento ya te está diciendo el médico que hizo este ultrasonido que esa piedra se salió, que se atoró en el colédoco y por eso el colédoco está dilatado. Vesícula biliar 103 por 35 por 44 y te mide el volumen, que ya es bastante bueno. La pared mide hasta 3 milímetros. Te dice que no hay un proceso agudo. El diagnóstico, esteatosis hepática, colecitis crónica litiásica y te la vuelvo a repetir agudizada que no lo es, y dilatación de la vía biliar secundaria a colédocolitiasis. Entonces, este reporte que es un poquito menos extenso te da datos todavía más confiables que los otros dos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer un estándar y puedes exigir que nos reporten lo que ya les dije, ¿no? Las dimensiones, los conductos, la presencia del lodo biliar o no. Y finalmente Aquí le habíamos pedido a este paciente un ultrasonido. Ojo, yo les dije, muchos pacientes no saben que tienen piedras. Aquí se le había pedido a este paciente un ultrasonido porque tenía dolor en el riñón. Le pidieron un ultrasonido y aquí te reportan los riñones. Y al final, este doctor le hace un rastreo en el ultrasonido y dice vesícula biliar con imagen de 13 milímetros.
Entonces, este paciente entra en aquel grupo de los que son asintomáticos, de los que están hasta arriba de nuestra lista que hicimos sobre los casos, la presentación clínica. Entonces, este tipo de pacientes son aquellos que nunca se enteraron de que tienen piedras hasta que les hicieron un ultrasonido. Entonces, ojo con eso. Entonces, ya tenemos pues criterios clínicos, criterios radiológicos o imagenológicos, perdón. Y tenemos estos se los van a preguntar en el pase de visita de su internado, apréndanselos. Estos son los criterios de Tokio para el diagnóstico de colecistitis litiásica. Los del grupo A. Morphy positivo, acuérdense que la maniobra de Morphy es con tu paciente acostado, relajado, tus manos tibias, vas a tocar el pocóndilo derecho, le pides que jale aire, que lo saque todo, metes tu manita, que jale aire de nuevo y cuando el diafragma baje, vas a poder tocar la zona de la vesícula, entonces va a haber dolor. O que tenga una masa palpable, ¿no? B, que tenga datos como fiebre, leucocitosis o PCR elevada, aquí te tienes que apoyar en el laboratorio. Y C, hallazgo característico por imagen de piedras en la vesícula, que puede ser un ultrasonido, una tomografía o cosas así. Entonces, diagnóstico sospechoso de litiasis, que tengas uno de A y uno de B. Definitivo, uno de cada uno. ¿Sale? Se debe tener los tres. Criterios de Tokio. Ahora bien, cuando tú ya diagnosticaste a tu paciente con piedras en la vesícula, tienes que saber qué tan grave está. Y ahí entran los criterios de severidad. Grado 2, 1, que tengas una leucocitosis arriba de 18,000. Eso te habla de un proceso inflamatorio más o menos importante. Que tengas, pues, Morphy positivo. 3, que tus síntomas hayan durado más de 3 días. Y aquí entran aquellos pacientes que se automedican y dicen, doctor, ¿sabe qué? Vine porque ya llevo 2 días o 3 días y el dolor no se me quita con nada. Y 4, que tengas datos de inflamación local, por ejemplo, que pues ya tengas gangrena, pero eso lo vas a ver mediante un estudio, mediante una cirugía, y ya tengas un absceso, ¿verdad? Entonces, grado 2, con que tengas al menos uno de estos. El que es más fácil tener es el de la masa palpable o la leucocitosis. Y el grado 3, que es la severa, tu paciente está tan grave que ya tiene repercusión a órganos y sistemas como aparato cardiovascular, es decir, te está dando datos de choque que requiere que le pongas aminas o vasopresores, que ya tienes disfunción respiratoria, renal, hepática, y la hepática te das cuenta porque el INR se prolonga, es decir, su coagulación empieza a fallar, o que tengas plaquetopenia. Entonces, leve es cuando no tiene ninguno de estos, moderada cuando tiene uno de estos y severa cuando tiene uno de estos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que se hacen el ultrasonido y que te van a ver están siempre en el grado 1. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿estos criterios nos pueden decidir o nos pueden orientar para saber cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Pues fíjense que sí. Porque muchas personas, ojo con esto, eso es muy frecuente. Si ustedes tienen familiares que están enfermos de la vesícula, pues ustedes ya son médicos, van a tener ese criterio y esa credibilidad. Porque muchas personas llegan con un grado severo de colecistitis y le dicen, ¿sabe qué? Tiene que operarse de urgencia. Y créanme que los criterios dicen que si tú operas a un paciente en esta condición y no lo compensas primero, le va a ir bien mal. Y aquí está esto, miren, grado 1 leve. ¿Qué le vas a hacer? Le das antibióticos, cuidados generales y lo puedes mantener en observación. Es decir, no urge que lo operes en ese momento. Hay ocasiones en que te dicen, doctor, quiero que lo opere y es la 1 de la mañana. Dices tú, bueno, lo puedo operar, pero voy a tener mejores resultados si se opera de día, con un equipo quirúrgico descansado, con todos los recursos. Porque si no se opera en este momento no va a cambiar el pronóstico. Entonces, grado 1 o leve, antibiótico y medidas generales. Y hay que hacer una colistectomía laparoscópica temprana. Ojo con esto, el concepto de temprano no quiere decir que lo operes a las 5 de la mañana,
Temprano quiere decir que lo operes pues a la brevedad posible, al otro día, a la siguiente semana. Puedes tener esa facilidad de programarlo, vamos, o programado. Grado 2, cuando ya tienes más de 72 horas, leucocitosis, datos de inflamación local, aquí puedes hacer lo mismo, pero aquí sí puedes optar por una cirugía de emergencia y le va a ir muy bien. O bien puede ser que le des antibióticos y lo programes, ¿no? Pero muchos de los pacientes que llegan en esta se van a operar. Ese es el paciente que tú sí le debes recomendar que se opere ya, ¿no? Si los cuidados tienen éxito, pues lo puedes programar. Pero si falla, a lo mejor, fíjate, ojo con esto, muchos de los pacientes que no están en condiciones de operarse tienen un piocolecisto. Y si tú los quieres operar y es más fácil que se complique si lo operas, puedes optar por que lo vea radiología intervencionista. Y se le puede hacer una punción guiada por imagen y aspirar el absceso de la vesícula y programarlo. Porque en el grado severo, cuando el paciente llega con disfunción de muchas cosas, aquí incluso lo tienes que llevar a terapia intensiva, mejorar condiciones, drenarle la vesícula y después operarlo. Entonces los que llegan en el grado máximo de severidad, ojo con eso, no se tienen que operar en ese momento. Si tu paciente está tan grave que es más fácil que se muera si lo operas que si no lo operas, no lo operes. Y rápidamente les cuento, yo tuve un caso hace un año más o menos, un viejito, 94 años, que me hablaron porque sus hijos son médicos y tenía una vesícula con pus, pero el viejito es cardiópata, es hipertenso, es diabético, tiene Alzheimer. Lo que pasó con él era que pues los hijos estaban un poquito asustados y querían que se operara. Entonces lo que hicimos fue primero llevarlo a la intervencionista, ponerle un catéter que atravesó el hígado, llegó a la vesícula, lo tuvimos con ese drenaje, con antibióticos, y a las 2 semanas lo operamos. Y lo operamos por vía laparoscópica, le fue muy bien, sin ningún problema. Pero si tú lo quieres operar en esas condiciones pensando que si no lo operas se va a morir, pues seguramente sí se va a morir, ¿no? Se va a morir porque va a tener plaquetopenia, va a tener tiempos de coagulación prolongados, va a tener falla orgánica múltiple. Por eso son estos criterios. Entonces, chicos, estos criterios son vigentes y ustedes tienen que aprenderlos. Probablemente donde vayan a hacer su internado tengan médicos residentes, tengan médicos adscritos, y obviamente que esto se pregunta siempre en los pases de visita. ¿Cuáles son los criterios para operar a un paciente? Siempre buscando que el paciente tenga pues el mejor de los resultados. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una colecistitis? Yo les decía que pues la colitis es uno de ellos, porque acuérdense que el ángulo hepático del colon pues coincide con el hipocóndilo derecho. Entonces, de ahí viene que mucha gente piensa que cuando hace algún tipo de coraje muy a disgusto, le duele la vesícula, y no, lo que le duele es el colon. Y me ha tocado ver muchos pacientes que son diagnosticados como colecistitis cuando lo que realmente tienen es una colitis. Si tú tienes un paciente que tiene las dos condiciones, tienes que decirle a tu paciente pues que la colitis mejora sin cirugía. Que lo puedes operar de la vesícula, pero pues si se sigue enojando le va a seguir doliendo el colon. Otro diagnóstico diferencial es enfermedad ácido péptica, es decir, una enfermedad ulcerosa del estómago o del duodeno, que también da síntomas muy parecidos. Y finalmente esto, miren, el último concepto es disquinesia vesicular. ¿Alguien se imagina qué es o qué significa disquinesia? Por puras etimologías, disquinesia. Vamos a dividirlo en dos, en dis y en quinesia. Ustedes conocen muchos términos que empiezan con dis, como por ejemplo, dismenorrea, disfagia, disfonía. ¿Qué significa dis? Como dificultad o alteración. Dificultad, alteración. Ok. ¿Y la palabra kinetón o kinético? Movimiento. Entonces, cuando tú tienes una disquinesia vesicular es cuando tu vesícula tiene dificultades para contraerse y no se contrae de manera correcta. Entonces, una vesícula que se contrae hace espasmos, hace contracciones sostenidas y duele. Entonces, puede ser que el paciente tenga dolor, le haces el ultrasonido y no tiene nada, pero tiene una disquinesia. Y una disquinesia a la larga, pues, va a ser proclive a formar piedras, entonces puedes operar.
Tratamientos, y aquí viene lo que me mencionaban hace rato, muchas personas que no quieren o que no aceptan una cirugía, pues van a tener que ir con terapias alternativas. ¿Cómo cuáles? Fíjese que lo que es bien frecuente es la medicina natural o la medicina naturista, se le llama, ¿no? Les dan tés, les dan aceites, y realmente pues no mejora mucho. Algo que hace mucho la gente es que les da aceite de olivo con jugo de limón y se lo toman en ayunas. Y lo que va a pasar con eso es que muchas veces cuando se mezcla la bilis con el aceite de oliva, el paciente va a evacuar unas pequeñas vacuolas, que es la mezcla de la bilis con el aceite, y la gente te las lleva. Yo quiero pensar que revisan en su baño y te llevan una servilleta con esas bolitas y te dicen, mire, ya expulsé las piedras. Y no, realmente tú les haces el seguimiento por ultrasonido y las piedras ahí siguen. Entonces realmente eso no funciona. A esos pacientes pues hay que operarlos, ¿no? Aquí viene el tratamiento natural, aceite de olivo, realmente eso no funciona. Lo que hay que hacer es pues quitar la vesícula, ¿no? Y el tratamiento es esa colecistectomía. Por definición, ahí lo dice, tratamiento, intervención para extirpar la vesícula de manera programada. Y ahí tenemos un montón, miren, quiero que vean aquí donde está en rojo, la primera colecistectomía que se tiene registrada es en 1885, y era una colecistectomía abierta o tradicional. 100 años después, colecistectomía laparoscópica. En el 97, colecistectomía sin huella. Los que me acompañaron en terapéutica quirúrgica, hicimos un repaso de cirugía laparoscópica. Entonces yo les dije cuáles son las diferentes alternativas, como por ejemplo la cirugía con imanes, la cirugía robótica, la cirugía de la mini laparoscopía de 3 milímetros, la cirugía robótica, todas esas, hasta la cirugía sin huella. Entonces, alternativas hay muchas, pero pues hay muchas diferencias. La fotografía de la izquierda es una cirugía abierta tradicional. Ese abordaje se llama kosher o subcostal. Ese tipo de tratamiento pues ya no se hace tanto. Ahora optamos por el de la extrema derecha, que es la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica evita que cortes, que hagas incisiones grandes, y sobre todo en la kosher tienes que cortar el músculo. Entonces la recuperación es dolorosa porque estructuras los músculos y tienes que esperar a que cicatricen, los movimientos te van a doler cuando tosas, cuando te rías, y la laparoscopía no. De hecho, es una gran ventaja porque pues aparte de que no duele, pues te puede reintegrar tus actividades rápidamente. Y aquí tenemos otras, miren. Podemos hacer un abordaje por línea media si no quieres cortar músculos. Puedes hacer uno paraneural, etcétera. Estos tres de arriba son los únicos que me interesan. Pero pues realmente si tienes en la mano la laparoscopía, lo puedes hacer. Y esta imagen, cerramos con esta imagen. La persona que ven aquí es Marilyn Monroe, símbolo sexual de los años 50 del cine de Hollywood. Y esa mujer tenía una cirugía de vesícula. A ella le hicieron una incisión transversa. Y si ustedes ven sus fotografías, todas sus fotografías están retocadas, estas no. Esas las busqué intencionadamente y si ustedes pueden ver, tiene su cirugía. Obviamente que ella sí se hubiera beneficiado de una cirugía laparoscópica bastante bien, o incluso una cirugía robótica si estuviera en nuestro tiempo, o incluso podría haber optado por una cirugía sin huella o una cirugía guiada por imanes, o incluso hasta un NOTES, ¿no? La cirugía por orificios naturales. Pero no, desafortunadamente, le hicieron una cirugía bastante fea y pues bueno, no le fue tan bien. Hay otras técnicas. Esta que ven ustedes acá, miren, es con unos hilitos, es la cirugía sin huella que hace que se llama técnica de la marioneta, se puede hacer también. Este es Marilyn Monroe otra vez. Estamos en el equipo quirúrgico del Hospital de Especialidades, con una cirugía laparoscópica. En fin. Entonces, chicos, el concepto de colecistitis pues tiene que quedar bien claro. Es colecistitis litésica, son piedras en la vesícula. Si hay piedras en el colédoco, es coledocolitiasis. El diagnóstico pues es fácil, se tiene que hacer por clínica, apoyados en ultrasonido,
y te puedes apoyar para estratificar la severidad del cuadro en estudios tan básicos como una biometría hemática para ver si hay leucocitosis, puedes pedir PCR, etcétera. Y en todos los casos, pues el tratamiento sigue siendo con cirugía. Complicaciones, pues el piocolecisto, el hidrocolecisto, el síndrome de Medici, la vesícula de porcelana, el hilo biliar, etcétera. Y los criterios que vamos a emplear para el diagnóstico son los criterios de Tokio. Los criterios de Tokio o las guías de Tokio sirven para muchas otras cosas, por ejemplo, para incluso valorar la colangitis, que eso lo vamos a ver después. ¿Preguntas hasta acá que tengan? ¿No? Bueno, antes de que nos despidamos, avisos parroquiales. El examen, ¿cuándo lo van a querer? Para que yo se lo mande a su coordinador y se los aplique. Dicen que es la siguiente semana, pero acuérdense que la siguiente semana solamente hay clases de martes a viernes, porque el lunes es festivo, se recorre el 21 para el 16. ¿Lo quieren el mismo martes? ¿O lo quieren el miércoles? Bueno, yo no se los voy a aplicar, yo lo sé, pero pues les aviso para que tengan más o menos idea. Doc, yo tengo una duda. Por Dime. ejemplo, vendría el examen hasta este tema, ¿no? No. No he revisado tu padre, ¿verdad? En el padre dice, desde el primer día de clases, después un padre donde van todas las presentaciones, los PDFs, y dice ahí primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. ¿Sí lo has visto? Esther, tú sí lo has visto, ¿verdad? Bueno. Los que lo han visto, donde dice tercera evaluación, ahí vienen todos los temas a partir de vesícula para abajo. Los anteriores, sí es largo. Pero mañana les digo qué temas vienen para que no estudien todo, o quieren que venga todo lo que hemos visto. No, del segundo solo son trastornos de la motilidad esofágica, esofagitis, obesidad, lo de banda gástrica, bueno, todo lo que vimos de la manga gástrica, la endoscopía y eso. Isquemia intestinal y enfermedad inflamatoria, ¿no? Esos son los que vienen en el Padlet de segunda. Pues de esos nada más. Ok. Ya. Sí, porque eso Acuérdense que son casos clínicos nada más, entonces pues no hay mucho que estudiarle, ¿no? Todo lo que viene en el Padlet lo vamos a poner. Pero voy a poner casos clínicos, por ejemplo, ¿quieren un ejemplo? Un paciente que tiene 17 años de edad, 14 años de edad, tiene una obesidad mórbida, tiene 42 de índice de masa corporal. ¿Qué tipo de método qué tipo de procedimiento le recomiendan? Balón, manga, banda, bypass, quirúrgico. Acuérdense que a los menores de edad no se les puede mutilar el estómago, entonces le vas a poner una banda o le puedes poner un balón, pero el balón no es un método quirúrgico, es un método endoscópico. Entonces la respuesta es banda gástrica. ¿No? Si tienen un paciente que acostumbra a comer dulces en grandes cantidades en forma de postre, ¿qué método le tocaría o le recomendarían? Bypass, manga, banda, balón. Por el tipo de comensal es un suite, entonces a él no le sirven las medidas restrictivas, le sirven las mixtas, malabsortivas con restrictiva. Entonces le tocaría un bypass. Tú le das una manga, no le va a servir. Tú le pones una banda, va a rebotar. Le pones un balón, va a rebotar. Entonces ahí la respuesta es, pues, un bypass gástrico, ¿no? Por ejemplo. Otra. Vimos Chagas, ¿no? En este tema. ¿Sí o no?
Vimos a Calasia, ¿no? Sí, ya ves, pues. Paciente masculino de 35 años de edad, originario de Pluma Hidalgo, llega porque tiene disfagia progresiva. Usted sospecha que porque viene de la costa y ha vivido toda su vida, pues estuve en contacto con un triatomino que se llama la chinche besucona. Usted sospecha que tu paciente puede tener, pues, acalasia secundaria, pues, enfermedad de Chagas, ¿no? Así de fácil la selección. Entonces, de todos modos, mañana platicamos de otro tema. Atentos a su padre. Gracias, nos vemos mañana. Tengan una excelente noche. Bye. Gracias. Gracias, doctor.